cuando Dios dice santifíquense porque mañana haré maravillas entre ustedes, diciendo que todavía no llegamos al nivel de santidad que Él quiere. Algo de eso voy a decir el domingo, como la primaria, secundaria y universidad. Pero también pensé que Él no solamente está seguro que va a hacer maravillas y es capaz de hacerlo, sino también cree que vos podés santificarte. Ha habido muchas cosas en mi vida, todavía hay, que me parece casi imposible que yo pueda ajustarlo a lo que Dios quiere. Ahora, si Él cree que yo soy capaz, como Él me hizo, debe saber que soy capaz. Qué buena noticia, ¿verdad? Y tengo que decirte, Horacio, que normalmente donde yo estoy, los ángeles vienen con escoba y pala y virulana, pero agregaste se ve que el Señor agregó uno con tenaza que todavía, por ahí son las cosas que hace mucho tiempo están, que no son tan fáciles de remover. Vaya que he usado todo ese tipo, ¿verdad? Porque si una persona que amas y que te importa dice que mañana vengo y te vas a sorprender de lo bueno que va a ser. Imagínense que un novio le dice a la novia, dice mañana a las 8 de la noche vengo y te vas a sorprender. Te aseguro que a la mañana tiene escoba, pala, virulana y en la noche la casa brilla, ¿no? ¿Sí? Unas cuantas novias dicen sí. Bueno, algo de eso es, ¿no? Y si Él dice que nos quiere visitar, se trata no de conseguir algo con mi esfuerzo. Él ya decidió darte todo, ya no tenés que conseguir nada. Sino si Él me honra con venir a esta casa, que soy yo la quiero acomodar para honrarle a Él con eso y que Él esté cómodo. Y como Él es santidad y luz, ¿vieron lo que sufre una persona que es muy limpia y muy ordenada cuando le toca vivir en un lugar muy sucio? ¿No? Y conozco una mamá que dice de su hija, casi no soporto lo sucia que es la casa de mi hija. Todo desordenado y sucio. ¿Sabe por qué va igual? Porque menos todavía soporta no verla por lo que la ama. Y eso es el motivo por el cual Dios muchas veces viene. Pero ¿por qué no lo ajustamos para que Él pueda estar a gusto y para que Él sea honrado, Él que es santo, ¿verdad? Y con un grupo ya hablamos recién un poco de la santidad. Pregúntenles por lo menos hablamos de 4 santidades y de que como santidad y luz y verdad y justicia son bondad, faltaba agregar y había una más. Como todo eso va junto, parece que con mi esfuerzo de ajustar mi vida a cómo es Él, hace que Él se venga con todo, ¿sí? Y eso es especialmente importante para el equipo de adoración. Y van a entender por qué. ¿Dónde quieren levantar la mano los que están ayudando en la adoración o están participando de alguna manera? Bueno, los otros tienen que agradecer, cóbrenles por dejarlos escuchar también. No es muy santo eso, pastor, ¿no? Y primero quiero mostrarles una pequeña presentación de lo que una mañana me vino a la mente mientras estaba con el Señor y que tiene que ver con la adoración. Esta es la tierra,
donde estamos todos nosotros, ¿verdad? Y allá arriba está el cielo, la luz. Dice que Dios no solamente tiene luz, sino es luz y vive en luz. Y dice en uno de los salmos: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Pero también dice: sobre toda la tierra sea tu gloria. Entonces, para que la luz, la santidad, la gloria de Dios venga a la tierra, Jesús lo dijo en el Padre Nuestro, ¿verdad? Como en el cielo, así en la tierra. Y dice que día y noche Dios es adorado en el cielo, y cómo será adorado en la tierra, porque ahí chocamos con una traba, y es el aire. Y lo puse en negro porque dice que hay potestades de las tinieblas en el aire o en las regiones celestiales. No se refieren a la presencia de Dios donde hay luz. Entonces, ¿cómo la luz de Dios puede llegar a llenar la tierra con esa traba de tinieblas en el medio? Está ahí la iglesia, el camino, y de pronto ahí adentro empiezan hijos de Dios a adorar. Si algo Satanás y sus demonios no se aguantan, es que Dios sea adorado. Eso fue la razón, la soberbia de poder subir más alto que Dios, lo que hizo caer a Satanás de su reino de luz. Lucifer, luz. Y cuando Satanás tentó a Jesús, le dijo: mira, con que te arrodilles y me adores a mí, todos los reinos de este mundo te los entrego. Miren cuánto le importa ser honrado y adorado, cuánto es capaz de pagar por eso, y cuánto le molesta que Dios sea adorado. Entonces empiezan los hijos de Dios a adorar, y despacito, donde sube la adoración, se hace un canal de luz. Si son hijos de luz lo que adoran, sube luz. Si son hijos de luz, santos, los que adoran, lo que sube es luz, es santidad. Y donde hay luz, las tinieblas no tienen opción, se tienen que ir. Así que por todos lados donde están adorando, están haciendo canales, túneles de luz. A veces más gordos, a veces más finos, pero caminos por donde la luz de Dios y la gloria de Dios puede bajar a la tierra, y también toda la tierra puede ser llena de su gloria. No puedo llenar en un momento toda la tierra, pero el lugar donde estoy puedo llenarlo. Por eso es tan importante que lo hagas en tu casa, que lo hagas en el lugar de trabajo, que lo hagas mientras andas en el auto. Yo bastantes veces tengo que ir sola, entonces a nadie le molesta mi voz, y a veces a los gritos ando ahí sola. ¿No es hermoso lo que está sucediendo cuando estás adorando? Ahora imagínense que algunos de los que adoran, mezclado con la luz, hay tinieblas.
Entonces las tinieblas de al lado se pueden asociar con eso y tapan el canal de luz. Entonces, si para alguien es importante la santidad, ser hijos de luz, dejar que los ángeles usen la tenaza para sacar los clavos oxidados, la escoba, la pala, la lija, para que esa olla que era tan brillosa cuando la compramos, para que la estemos sacando. Amén. No son, hoy ya les dije al otro grupo, no son momentos muy lindos cuando eso sucede, pero eso es necesario para que Dios pueda establecerse en un lugar. No hace tanto tiempo estuvo la pastora Diana con un equipo aquí, ¿no? Y hoy le mandé un mensaje. Tengo en Argentina algunas iglesias que son como hogares. Tengo uno en el norte, en Mendoza, uno en el sur, en Neuquén, y después en la capital también. Y la iglesia de ellos es uno de los que han dicho, queremos ser tu casa cuando llegues a Argentina. Y hoy le escribí y le dije, qué cosa, ¿no? Que a mí me toca siempre limpiar la casa y vos después venís y la adornás. Pero si uno no la limpia antes, el adorno no sirve, ¿verdad? Así que vamos a hablar de limpiar y ordenar un poquito, ¿sí? Santidad, luz, gloria, contaminación. Que en realidad es lo que recién dije, si hay cosas que son tinieblas o que es contaminación. Y si Dios odia algo, son las cosas mezcladas. Si fuera argentino diría al pan pan y al vino vino. O sea, es blanco, es negro, es luz o son tinieblas, pero no esa mezcla que hace que uno muchas veces no sepa ni bien qué hacer con la persona. En ese aspecto parece ser tan de luz, y en ese aspecto cómo molesta lo oscuro que está todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos contamina? Nos pueden contaminar lugares, acciones, palabras, objetos. Por supuesto, los pecados, ¿no? De eso ni hablar, de eso vamos a hablar por separado. Ya viene ahí, lo dijo Jesús mismo, lo que está dentro de nosotros, malos pensamientos, dice. No se ve por fuera, ¿no? Podés cantar una canción de adoración a Dios y tener en tu cabeza malos pensamientos y nadie se entera, salvo que el Señor le muestre lo que esté pasando, ¿no? Hurtos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaño, sensualidad, envidia, maledicencia. ¿Cómo puede ser, dice Santiago, que con esa misma lengua adoras a Dios y hablas mal de tus hermanos? Soberbia, insensatez. A mí me sorprende mucho que la insensatez esté en esa lista tan fea. Todas estas maldades. Ahora, Dios no hace cosas, personas insensatas, ¿no? Dios no hace cosas tontas. Si alguien es insensato y es tonto, vino de las tinieblas. Y al venir de las tinieblas es maldad, ¿no? Salen de adentro, dice, y contaminan al hombre. Así que primero contamina las cosas de afuera y después contamina las cosas de adentro. Y es más fácil luchar con las cosas que contaminan de afuera. Y la contaminación es tan grave porque Dios no la tolera. Mire lo que dice: no traigas más vuestras vanas ofrendas. Eran los mismos corderos, la misma harina, el mismo aceite. Y de pronto Dios dice: no es un olor agradable, es una abominación. Y dice: festejan la luna nueva, pero también el día de reposo. Convocan asambleas
y después hacen cosas que no me gustan. Dice, no tolero iniquidad y asamblea solemne. No lo tolero, dice. O sé un inicuo o un malvado o santo, pero no mezclado. Por eso quería hablarles de la mezcla y la contaminación. No traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro, y fui a averiguar que parece referirse a un prostituto, a la casa del Señor tu Dios para cualquier ofrenda votiva, dice, porque los dos son abominación para el Señor. No es cualquier billete, es un billete falso o es un billete santo que Dios quiere tener en la ofrenda. Y he tenido que sacar donaciones y ofrendas que me han dado. Y yo me acuerdo que un día me contó la pastora Diana que se acercó a una persona de la iglesia, le dijo, anda y saca tu ofrenda del alfolí, no la quiero ahí adentro. Hay que tener coraje. Pero si yo leo ese versículo y cómo Dios se enoja, eso es santificación. Dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de ese lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras y sus sacerdotes, a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Otra vez, lo que Dios no tolera es la mezcla. Van a ver tantos ejemplos de eso y las consecuencias son gravísimos. Dios dice en el texto que yo tengo ahí, primero dice que los egipcios, miren que eran idólatras, esclavizaron a los pueblos, eran tremendos en el esclavo, en cómo sujetaban a trabajo forzado, mataban bebés sin que les movía un párpado, eran terribles y tan ruines. Dios dice que después de 3 generaciones pueden entrar en el pueblo de Dios, pero dice un bastardo, y un bastardo era alguien que nació de una unión de un hijo del pueblo de Dios con alguien que no lo era. Otra vez la mezcla, dice, por 10 generaciones queda fuera. O sea, si un hijo, una hija de Dios se une con alguien que no es, apesta con maldición su descendencia por 10 generaciones. En mi iglesia me enseñaron, ay, si por lo menos uno es cristiano, qué bueno, va a convertir al otro. El que es cristiano le desobedeció a Dios en la cara y le dijo, no me importa lo que vos digas, yo hago lo que quiero y no te tengo temor y no me importa si te gusta o no. Y haciendo eso se para en la iglesia y dice, bendíganme. Me pasó la propia familia con el hijo de una de mis hermanas. Estaba en la iglesia a la cual pertenecía la novia de él. Todas se bautizaban a cierta edad, convertidos o no, o sea, y el problema de ellos en realidad no era la vida no santa de mi sobrino, sino que no estaba bautizado. Pero no lo querían casar. Y mi hermano se reenojó, dice, que dejen de molestar, dice, tenemos pastor en la propia familia, le digo a mi hermana y lo casa y ya está. No me había preguntado si yo los iba a casar y no los iba a casar. ¿Entienden cómo no tenemos que empezar a poner los medidores que Dios pone? Y David dijo, libra a tu siervo de pecar a sabiendas. En el versículo anterior dijo, perdóname mis pecados, pero líbrame de pecar a sabiendas. Ahí ya es transgresión.
Si recuerdo bien, puede ser que mañana a la tarde les hable cortito de la diferencia entre pecado, transgresión y iniquidad, ¿no? Transgresión es a sabiendas, desobedecer en la cara. Pecar, puedo pecar, y sí es pecado si rompe el mandamiento de Dios, pero puede hacerlo sin que lo sepa. Pero a sabiendas es otra cosa. Dios, los que pecan a sabiendas, los llama malvados. Yo no quiero estar cerca de Dios y de su ira cuando Él me llame malvado. Yo no quiero estar cerca. Dice, aunque le tengas compasión y consientas y excuses su pecado, no aprende lo que es justicia. Otra vez, la santidad y la justicia juntos. En tierra de rectitud actúa con iniquidad y no reconoce la majestad del Señor. Dice, el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no conoce y hace algo que merece castigo, recibirá pocos golpes. Otra vez la diferencia, ¿verdad? Y a sabiendas. A quien es dado mucho, se le va a exigir mucho. O sea, tenés un problema complicado de estar sentado acá y sentado en esa iglesia, porque sabes mucho. Y Pablo lo dice tan fuerte, dice, ¿qué concordia o armonía tiene el Mesías o Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Para estar juntos, ¿no? Luz y tinieblas, uno de los dos no están. No puede estar juntos. Cuerpos pueden ser contaminados. Y la Biblia lo dice de los pecados sexuales. Dice, son en el cuerpo. Contaminan el cuerpo. Entonces, con el espermatozoide o el óvulo, no va solamente el color de los ojos, o la estatura o la forma de la nariz, también va la contaminación. Y les conté a sus pastores que no hace tanto aprendí eso. Eso dice en Proverbios 2 en algún lado. Lo aprendí con la mejor amiga de dos de mis sobrinas. Que falleció con menos de 30 años después del nacimiento de su tercer bebé. Dejó una nena de 4, una de 2 y un varón de 2 días. El padre perverso sexual y adúltero. Proverbios 2 habla de una mujer que dice que quiebra su pacto con Dios, abandonando el compañero de su juventud, o sea, comete adulterio. Y dice, y la muerte entra en su casa y está en su vereda. ¿Saben lo que quería hacer yo? En vez de que hablen en la sepultura de la buena persona que era, y encima son capaces de decir en la invitación al Señor de la vida y la muerte, se ha agradado llevarse a fulana de tal, a nuestra hija Jaike. ¿Qué clase de Dios va a quitarle la madre a 3 criaturas? Yo quería ir a su casa con la tenaza. No, bueno, yo pensé en realidad Horacio en un palo, rompérselo en la cabeza y decir, ¿cuándo vas a arrodillarte, arrepentirte, quitar ese pecado de tu vida? Hacé algo por los hijos que todavía te quedan. Y tiene historias parecidas la hija de una compañera de secundaria. El padre de esa chica también era compañero de secundaria. Dios, de que me sacaste, cuánto te agradezco. Cuánto te agradezco. Ve, acá tienen un versículo
que habla de que Sodoma y Gomorra, si algo estaba ahí, era la perversión sexual, vicios contra la naturaleza. Dice, contaminan su cuerpo, ¿sí? Queda contaminado. También hay objetos contaminados. Dice tan fuerte, dice, compadézcanse de los demás, de la persona, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminado por su cuerpo. Todavía cuando te regalan ropa, pregunta al Señor si la aceptas o no. Qué bárbaro, ¿no? Que hasta la ropa, como la suciedad natural, la espiritual también se queda pegada. Y el acto sexual perverso también contamina la tierra. Dice que un hombre no puede divorciarse de una esposa, ella después se casa con otro, después vuelve con el primero, esas historias que ustedes escuchan, ¿no? Dice que contamina la tierra, o sea, esa perversión queda en el lugar, y la gente que se va a vivir a ese lugar es tentado por esa perversidad después. Ustedes sabían que puede haber un matrimonio que ha vivido bien, y en fidelidad 15 años se mudan de un lugar, a los 4 meses uno de los dos es infiel. Está contaminado de infidelidad y de perversión sexual un lugar. Por eso es tan importante preguntarle al Señor si ese es el lugar donde yo tengo que ir a vivir. Y si ese lugar, sí, con la autoridad de Él, yo puedo hacer un desalojo. Lugares contaminados de tal modo que no es posible el desalojo. Levántense y pónganse en marcha, pues este no es lugar de descanso por la contaminación que trae destrucción dolorosa. Otra traducción dice, tiene que ser destruido. Y de hecho Jericó era un lugar tan contaminado que Dios decía que tenía que ser destruido. Y dijo, quien lo levante lo va a pagar con la vida de su hijo mayor y menor. Y alguien no pudo con su genio, dijo, en ese lugar quiero edificar. Edificó y perdió 2 hijos. Qué precio, ¿no? Tierra contaminada con enfermedades. Dios dice que no puede estar en un lugar que... en cuanto a los hijos y las hijas que han nacido en este lugar, y en cuanto a las madres que los dieran a luz y a los padres que los engendraron, en este país morirán de enfermedades horribles por ellos, ni los sepultará, se quedarán sobre la faz de la tierra como el estiércol. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, también es así, cuanto más luz hay en vos, tanto más vas a percibir si algo no está en luz. Y no tiene nada de malo que entres en un negocio y de pronto digas, no, aquí no quiero comprar, date la vuelta y andate. ¿Por qué te querés exponer a las tinieblas? A mí me ha pasado entrar en un negocio y la vendedora empezó a maltratarme, pero de una manera, me voy, no entro más ahí. Tierra contaminada por ídolos, por la conducta y por los ídolos, dice en Ezequiel. Yo en el lugar donde me fui a vivir, yo le he pedido perdón a Dios y he anulado las invocaciones y las acciones que lo ofendieron ahí. Todavía me faltan algunas acciones de limpieza que quiero que algunas personas me ayuden. Y en un momento dado estaba limpiando en el patio y de pronto veo dentro de una pared algo, y era como una bolsa plástica, la saqué, pero como si tuviera algo atado ahí adentro. Dice, mejor lo quemo. Estuve media hora tratando de que esa cosa se queme, con ramitas, con todo tipo de cosas. O sea, una tierra contaminada. Y estuve en, no sé hace cuánto tiempo, en una iglesia ahí en Paraguay, y de pronto se aparece una mujer que
había conocido en uno de los retiros el padre de ella brujo, y era tremendo las cosas que le sucedían por influencia de ella. En una de las charlas se brotó en todo el cuerpo, y en la pausa con otra pastora la atendimos, y cuando terminamos me dice Nerina: Irma, ¿vos viste lo que ella tenía acá en el cuello? Porque se había brotado con un sarpullido rojo en todo el cuerpo. No, dije, ¿qué? Dice, con el sarpullido acá se le formó la palabra no. O sea, los demonios no tenían ganas de irse. Van a poder permanecer frente a la luz, más vale que se fueron. En la casa de ella se abrían y se cerraban puertas solas, el hijo también lo veía, sombras que desaparecían. Y la reencontré después de meses en una iglesia y le pregunté cómo estaba. Dice, de ese espectáculo en su casa se terminó todo, pero dice, nos mudamos acá cerca hace poquito, alquilamos, y yo el otro día tuve un sueño raro. Dice que entraban 2 niñas en mi casa, muy sucias y mal vestidas, y había, no me acuerdo si dijo, un gato negro o varios, que saltaba por la casa, tiraba todo. Y yo trataba de sacar el gato, y de paso le dije a las niñas, ¿y a ustedes quién les dio permiso de entrar acá? ¿Quién les abrió la puerta? Y le miraban y le decían, es que los dueños anteriores siempre nos dejaban venir. Y le dije, ¿podés hacer el desalojo? Porque la autoridad que está en vos es superior a la que de esos demonios. Siempre y cuando no debas el alquiler. Porque con el pago del alquiler, o sea, si la casa es mía y yo la pagué con dinero justo, yo tengo el derecho de desalojar de ahí todo lo que no me guste. Pero si yo pago alquiler, compro con el pago del alquiler el derecho, la autoridad de estar en esa casa por ese mes. El primer día que lo debes, vienen todos los demonios que tenían derecho. Dice, hola, ¿cómo has pasado acá? A partir de ahora vas a tener un poquito más de compañía que hasta ahora. Luz, santidad, justicia, verdad, autoridad. Hola. También hay personas contaminadas y de mezcla. Esto es muy fuerte. Dice que son las personas que no tiemblan ante su palabra. Lo que les dije de unirnos luz y tinieblas, no tienen temor de Dios. O sea, los que transgreden a sabiendas. Y es muy grave, porque si Dios me marca algo que está mal y dice, tenés que arreglarlo, tenés que pedir perdón, tenés que dejar eso, y yo me lo llevo por delante, hago caso omiso. O quizás dice, esa cosa no arreglaste, no subas a adorar. Ay, qué mal quedo si digo al pastor que hoy no subo. No, ¿qué van a pensar los hermanos? Y subo. Desobedecí la voz del Espíritu. La próxima la voy a sentir más bajita, más bajita, más bajita, más bajita. Y después ya puedo hacer casi cualquier cosa y mi conciencia no dice ni pip. No tiemblan ante su palabra. Ellos han escogido sus propios caminos. Ni siquiera dice en primera instancia malos caminos, sino propios. Y se deleitan en sus abominaciones. Hay pecados que producen placer, ¿no? Si no, ¿quién pecaría? ¿Verdad? Entonces dice, se deleitan en eso, y aunque Dios no lo permite, no tiemblan ante su palabra, no tienen temor y lo hacen igual. Por fuera se ven así y por dentro se ven así. Cualquier parecido con el cultivo de manzanas en Neuquén
es pura casualidad. Así algunos piensan que hablo de algunos cristianos, es pura intención. Y lo que dijimos al principio de la adoración no solo es el tiempo de canto. Abel adoró con su ofrenda. Yo adoro con mis acciones justas, con mi vida recta, con cómo trato a mi familia, cómo hablo, cómo gano mi dinero, cómo gasto mi dinero, qué música escucho. Cuando alguien viene y me habla mal de otro hermano en la iglesia, dice: estos oídos son santificados, acá tu chisme no entra, así que yo soy dueño de mis orejas, búscate otras, las mías no. Mejor córtate la lengua, no busques otras orejas. Pero ¿entiende lo que estoy diciendo? Todo eso es adorar a Dios, hacer que Él brille, como conté al primer grupo hoy de un misionero, y le dije: ¿por qué te comportas así? ¿Por qué haces esas cosas? Y él dijo: así es mi Dios. Y decían que queremos tu Dios. Amén. Pero si esa persona se contamina de esa manera, aún lo más santo que hace es contaminado. Y me sucedió con esa palabra una de esas cosas que no te gusta que te suceda. Yo quiero despertarme en la mañana con la palabra: este es el día que hizo el Señor, no te preocupes en mis fuerzas. Todo lo que queremos que nos anime, ¿no? ¿Qué tal si te despertas en la mañana y tu primer pensamiento es: son como los que desnucan perros? Solo a mí me puede pasar una cosa así. Y él, perdón, creo que en mi estuche hay un pañuelito. ¿Vos podés alcanzármelo? Perdón. Y no se me iba de la cabeza, hasta que fui y lo busqué en la Biblia y me sorprendí. Y habla de la contaminación. Y me vino a la mente una persona. Que yo había hablado con ella. Y había muchas tinieblas en su vida. Y decidió no oírme, no oír a nadie y seguir. Logró arruinar toda su iglesia. No sé en qué va a terminar esa historia, pero es terrible. Todo el texto de donde esa frase formaba parte dice eso. Son los que sacrifican toros. En el pueblo de Israel era una ofrenda para el Señor, y es una ofrenda grande. No es poco dinero un toro, ¿no? Pero dice: son como los que matan hombres. Hacen algo bueno, parece dedicado al Señor, y destruyen una persona. Eso hace la mezcla y la contaminación. Por eso Dios la odia tanto. Por eso les dije hoy: si eso sucede en la adoración, las tinieblas que hay en la persona se asocia con las tinieblas que hay en el aire y tapan el canal, y la luz de Dios no puede bajar. Son los que ofrecen corderos. Corderos se sacrificaba por diferentes motivos, también por el pecado, también por un montón de otras ofrendas. Y dice: y son como los que desnucan perros. Recién les leí un texto de los perros y era el nombre para las prostitutas. Y del reino de Dios dicen: los perros quedan afuera. Cuando la Biblia habla de los perros, habla de algo perverso, feo, sucio, de las tinieblas. Dice: traen algo que era un sacrificio
para el pecado, para que la persona quede santo, y en vez de santo queda todo contaminado y sucio. Contamina todo. ¿Se acuerdan lo que yo hice con el vinagre que tenía agua limpia? Una gota de vinagre ponía ácido todo. Es otra manera de decirlo. Dice, presentan ofrendas de grano y son como los que ofrecen sangre de cerdo. Las primicias eran de grano. Había otras ofrendas de grano, pero en el pueblo de Israel tenían la costumbre, no cuando habían tomado lo suyo, lo que sobraba, y si se sobraba daba a Dios, sino primero le traían a Dios, ponían el reino primero. Y aquí alguien parece que pone el reino primero y dice, Dios son como quien ofrecen sangre de cerdo, y Dios dice que él aborrece. Y ahora viene lo peor. Son como los que queman ofrendas de incienso, que Dios decían que eran de olor agradable y que siempre estaba relacionado con la oración. ¿Se acuerdan que Zacarías quemaba incienso? Cuando el pueblo en el atrio oraba, ¿verdad? Subía junto con las oraciones. Y en Apocalipsis hay un texto tremendo sobre la oración, pero con el incienso dice que suben las oraciones de los santos y agarra el recipiente un ángel y le pone mucho incienso. Se ve que nuestras oraciones a veces no son tan agradables a Dios, y le condimenta con tanto incienso que le huelen bien a Dios. Y después lo lleva al trono de Dios, y en el trono de Dios el ángel toma carbón del altar de Dios y lo junta con las oraciones y después los tira de nuevo a la tierra. O sea, son encendidas con la respuesta de Dios y después va a la tierra. Es un texto tremendo, pero quema incienso. Y son como los que adoran ídolos. Es gente que ora y vienen demonios. ¿Me escucharon? Es gente que ora y vienen demonios. Y con esa mujer que yo recién les conté, sucedió eso. Estaban en la iglesia, invitaban a la gente que pase adelante para que oren por ellos. Una persona muy cercana a mí ora por una persona y esa mujer se para atrás y empieza a orar en voz alta, y la persona tuvo una manifestación demoníaca inmensa. Oró y empezaron a actuar los demonios. Eso hace la contaminación. Por eso mañana vamos a intentar de tener 3 charlas que no vamos a hacer otra cosa que agarrar la tenaza, agarrar la escoba, agarrar el palo, agarrar la virulana, y agarrar lo que tengamos a mano, la espátula y lo que sea, y pedir que los ángeles nos asistan para sacar toda la contaminación de nosotros. Y trae juicio. Aparte de todas las malas consecuencias, dice Dios, extenderé mi mano contra Judá y contra los habitantes de Jerusalén, su pueblo. No dice, como dijo su pastor al comienzo, prepárense, santifíquense. Dice, mañana vendré para hacer maravillas. Estos se habían contaminado, dijo, mañana vendré para traer juicio. Al mismo pueblo que habló aquello, está hablando esto. Es muy serio. Cortaré de este lugar al remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras, junto con sus sacerdotes, a los que en las azoteas se postran en adoración a las estrellas del cielo, y postrados en adoración juran lealtad al Señor y al mismo tiempo a Moloc. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No pueden estar aquí y allá.
estuve pensando en todas las idas y venidas que tenía Jacob. ¿Se acuerdan? ¿Qué visitación del Señor? Y después cuántos líos. Cuando Dios lo visita así, dice Dios, esta es casa de Dios, este es el lugar que vos me diste. Si vos me ayudás a escapar con vida y yo pueda venir acá, aquí te voy a construir un altar y aquí me voy a quedar. Entiendo que este es el lugar que tú me diste. Y cuando Dios le da todo y cuando se reconcilia con Esaú, fue a vivir al lugar que se le cantaba las ganas. Transgresión, contaminación. En ese lugar violan su hija por estar en la tierra donde no tenía que estar. Y después sus hijos hacen una matanza en el pueblo donde el príncipe violó a su hija y su vida ya estaba en peligro. Entonces dice Jacob, juntó los ídolos familiares, caseros de toda su casa. El tipo supo todo el tiempo que toda su familia estaba contaminada de idolatría y no hizo nada. Tuvo que caer el juicio de Dios para que limpie. ¿Por qué querés esperar el juicio de Dios para limpiar si te da la oportunidad de hacerlo antes? Y encima, en vez de destruirlo, cuando lo juntó, fue a un árbol, hizo un agujero y metió todos los ídolos ahí adentro. Hola, Pachamama, saluda. Jacobito empezó con eso y dice bajo un árbol, y Dios después reclama a su pueblo todo el tiempo que adoraban ídolos bajo todo árbol frondoso. Lo empezó él y después se fue a vivir donde Dios le dijo. ¿Saben dónde estaba Salomón cuando le pidió sabiduría a Dios? Y Dios lo visitó en el santuario pagano más grande de todo Israel. Invocaba a Dios, pero en un santuario pagano. Parece que no aprendemos más. Y ni bien Dios le habló, la mañana siguiente, dice la Biblia, juntó las cosas y fue al lugar donde estaba el arca de Dios. O sea, sabía perfectamente bien que eso no estaba bien y que él tenía que adorar a Dios en el lugar donde indicó Dios y no tenía que mezclarse. ¿Cómo terminó su vida? Mezclándose y arruinándose él y arruinando toda su descendencia. La mezcla y la contaminación dan autoridad y victoria al enemigo. Les dije, tu nivel de autoridad es exactamente igual a tu nivel de santidad y a tu nivel de luz. Por esa razón, Señor, dice, por la contaminación y la mezcla, tus adversarios rugen en el lugar de tus asambleas y plantan banderas en señal de victoria. Yo no quiero rugiendo las tinieblas en mi iglesia. Yo no quiero rugiendo y plantando banderas en mi familia a las tinieblas. Yo no lo quiero en mi patio. Yo no lo quiero plantar bandera de victoria en mi billetera. Yo no quiero en mi descendencia. Yo no quiero que rujan en mis pensamientos. Yo no quiero tinieblas y contaminación. No vamos a poder hacer todo mañana y va a haber acciones que no van a ser fáciles y procesos que de agradables no van a tener nada. Pero eso es el planteo que hace el Señor, que dice:
santifícate, porque me entraron unas ganas locas de venir y hacer milagro en medio de ti. ¿Le vas a dar el gusto? Dátelo a ti. Amén. Señor, primero nos quedamos como aplastados. Y lo primero que te tenemos que decir es perdón por no haberte tomado en serio. Perdón por haber entendido lo que tú decías y haber decidido no hacerte cargo, no hacerte caso. Perdón, Señor, por haber estado con personas que sabíamos que no debíamos estar y estuvimos igual. Por haber hablado lo que sabíamos que no teníamos que hablar y haberlo hablado igual. Perdón, Señor. Y Señor, si tú nos hablaste tan serio, es porque estamos a tiempo de salir antes que venga la destrucción. No queremos destrucción y maldición sobre las futuras generaciones, ni las naturales, ni las espirituales, ni las de nuestra ciudad, ni las de nuestro país. Y por eso, Señor, envía no más tus ángeles. Los vamos a dejar trabajar. Hemos oído tu llamado. Santifíquense. Y no queremos fijar la vista en las maravillas porque eso es asunto tuyo. Y la santificación, nos dices, es asunto nuestro. En primer lugar, Jesús, gracias por habernos escogido para dar tu cuerpo santo, limpio, puro, tu corazón santo, limpio, puro, y tu Espíritu Santo, limpio, puro, por haber derramado tu sangre y por haberte santificado por nosotros. Y Señor, queremos ser como David, porque dijiste que tu corazón se agradó del corazón de él. Nos pase lo que nos pase, todo vamos a hablar, vivir, elaborar, trabajar, resolver en tu presencia. Abre nuestra boca para cantarte alabanza por cada alegría y cosa buena que haces. Gracias por tu oído cuando estamos tristes y desanimados. Gracias porque oyes el clamor de temor y dices que vas a responder y salvarnos. Pero también queremos oírte cuando nos estás poniendo el dedo en la llaga diciéndonos: esto es pecado, esto es transgresión, esto es iniquidad, haz algo con esto antes que no me quede otra que hacer justicia. Y por no haber tomado la del arrepentimiento de Jesús, tengo que hacer la justicia, que es juicio. Gracias por ofrecernos hoy la justicia que viene por el perdón, para no caer en la justicia que viene con el juicio. Gracias, Señor. Envía tu luz y tu verdad para que nos guíen al lugar santo donde tú habitas. Y ahí, Dios mi Dios, Dios de mi deleite y de mi alegría, te cantaré alabanza al son de arpa. Y quiero cantarte con labios impuros, puros.
y quiero adorarte con una adoración que penetre y perfore las tinieblas y llegue a tu trono. Quiero conectarme al ser luz con tu luz para que pueda brillar en el lugar donde me muevo. Y quiero ser tan santa y buena como me muestro en la iglesia, en el lugar más escondido. Santifícanos. Y nos dice, sigan santificándose hasta el final, hasta que yo venga. Solo luz va a entrar en tu reino de luz. Y yo quiero estar en tu reino de luz. Pero Padre, yo tengo un motivo más. Quiero construirte en esta casa, en esta persona, en este cuerpo, en esta alma, en este espíritu. Una casa de luz, para que tú que eres luz estés a gusto allá adentro. Gracias por el honor de elegirme. Lo tomamos como para mañana, Señor. Nos vamos a santificar para que puedas venir y hacer maravillas entre nosotros. Y ya vamos a festejar de antemano, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Amén, Señor.